Muy buen día. Asumimos pues una nueva responsabilidad informativa. Vamos al abordaje de una nueva agenda de trabajo, en este caso la del martes 16 de enero. Temas nacionales, temas internacionales, temas deportivos. En esto último se comienza a levantar una polémica por la entrega del premio The Best que correspondió nuevamente a Lionel Messi. Bueno, eso provocó una serie de comentarios que ya explicaremos en su momento y que se desarrollará obviamente en el segmento deportivo de la primera emisión. Gracias por sintonizarnos, gracias por darnos esa audiencia y gracias también por involucrarse, por participar, por enviar sus mensajes, por dejar sus registros y sus inquietudes, sobre todo con el tema de servicios públicos, que trabajamos con mucho énfasis en esta primera emisión del noticiero de Televen y desde luego en el resto de las emisiones. Es importante decirles que ya están abiertas esas redes sociales y particularmente está a la orden de ustedes para que comiencen a comunicarse la red social X, antes conocida como Twitter. Entonces, comencemos a trabajar esta agenda del martes 16 de enero. Bueno, nos vamos a ubicar en lo que fue la presentación del informe de gestión que hizo Nicolás Maduro en el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Fue una larga intervención donde abordó diversidad de temas económicos, políticos, sociales, en fin, temas diplomáticos. No podía faltar el tema de la reclamación territorial sobre la Guayana Esequiba. Pero la mayoría, bueno, de los titulares y del interés se ubica y se centra, obviamente, en el tema de alguna corrección salarial que se anunció, que es muy parcial. Él explicaba que están haciendo un esfuerzo muy significativo para poder elevar algunos bonos, porque en realidad lo que se subieron o se subió fue un bono, porque la situación económica, el tema de las sanciones, ejerce una profunda presión, sí. Además hablaba de lo que se perdió durante todo el tiempo de las sanciones a partir del año 2015 en materia de ingresos petroleros, cómo afectó la producción petrolera nacional. Pero vamos a lo concreto entonces. ¿Qué anunció Maduro? Bueno, el aumento del bono de guerra económica, básicamente para los empleados públicos y aquellos que lo reciben a través de la plataforma Patria, no es para todos, porque esto ha generado una confusión. Si este bono alcanza para todos, no. Este bono de guerra económica primordialmente es para empleados públicos y esto se canaliza a través, como ya se conocen, de el sistema Patria, la plataforma Patria. Entonces se eleva de $30 que estaba a 60 y se deja el monto del llamado Cesta Ticket también para empleados públicos y los que suman a la plataforma Patria en 40. Eso suma lo que Maduro decía, salario mínimo integral indexado, que hace $100, pero no es para todo el mundo. Sobre el salario mínimo como tal, para el resto, pues se queda en 130, no anuncios en ese sentido, 130 bolívares mensuales, que es un poco más de 3 punto y algo dólares, en este caso por mes. Jubilados y pensionados pues van a tener que seguir recibiendo lo mismo, los 130 bolívares, igual los que reciben el salario mínimo en los respectivos trabajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, las bonificaciones suman, sobre todo cuando se trata de la empresa privada que paga mejor que el sector público, pero al final eso no se cuantifica para lo que son prestaciones sociales, utilidades, en fin, y todos los beneficios que antes se recogían en los contratos, o aún se recogen en los contratos colectivos. Eso sí, dejó un espacio abierto Maduro para agregar que muy probablemente en un futuro no definido, a lo mejor cuando se aproxime la fecha del 1 de mayo o en el mes de marzo, pudiera realizarse un anuncio adicional sobre el salario mínimo, pero eso está allí. También hablaba que se está evaluando la situación de lo que ya se perdió como derecho, que son las prestaciones sociales que están evaluando y además se convierte en sal y agua. Cuando se liquida a un trabajador, cuando se le paga por diversas razones que sean o porque renuncie, lo que recibe realmente es pírrico, ¿no? Y en ese sentido se habla o se entiende de sus palabras que va
a cambiar, digamos, el esquema o el modelo. Habrá que esperar. Por lo demás, como decía, se refirió al tema de la economía, al tema inflacionario, dijo que van a trabajar duro para tratar de mantener la inflación en 2 dígitos, dijo que este mes de enero será el de menor inflación en los últimos años, señaló que la inflación en el mes de diciembre fue de 2.4, que había podido ser contenida durante el año 2023. Bueno, acusó ya en el terreno político a sus adversarios de ser responsables, de estimular, de promover y de apoyar las sanciones que tanto han lastimado la economía venezolana. También habló de conspiraciones en su contra y acusó a dirigentes políticos de la oposición que están en el exilio, que habrían tratado de incluso intentar pues asesinarle a él y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en una conspiración desde Colombia y desde Miami. Bueno, entregó o le dejó al presidente de la Asamblea Nacional, al parecer, una copia de información o documentos o un expediente, en definitiva, de lo que es o lo que ha sido o lo que fueron, porque habló de 4 conspiraciones en su contra y en contra de su gobierno. Muchas cosas dijo, ¿no? Diversos temas, como dije antes, estuvo abordando Nicolás Maduro en la presentación de este informe de gestión. Dará mucho que hablar, dará mucho que discutir. Ayer mismo se recogieron algunas reacciones de descontento, sobre todo que el anuncio del aumento del bono de guerra económica no llega a todo el mundo. Partidos políticos se pronunciaron señalando que eso era absolutamente insuficiente y solicitaban que se aumentara, pero el salario mínimo como tal para todos los trabajadores y empleados del país. Bueno, seguramente por algunos días habrá discusión en ese sentido. Vamos a otro tema que tiene que ver con esto, porque ayer mismo también el Centro de Documentación y Análisis Social, el CENDAS de la Federación Venezolana de Maestros, daba a conocer lo que era o lo que fue el comportamiento de la canasta alimentaria para el mes de diciembre, para un promedio o un número de 5 personas que integren un núcleo familiar, es decir, una familia de 5 personas. De acuerdo a la información que manejó y la investigación que realizó el CENDAS, la canasta alimentaria, que está integrada aproximadamente por 60 productos, se ubicó en el mes de diciembre en $531,93, algo así, por encima de los 531 dólares. Eso serían aproximadamente 177,7 salarios mínimos, en este caso, para poder tener acceso a esa canasta de 60 productos y cubrir el monto de 531 dólares y pico, ¿no? Necesitaría una persona o cada uno de los integrantes de esa familia de 5 recibir ingresos de 17,7 dólares por día para poder dar cobertura. Entonces, cuando se contrasta esto con los anuncios del aumento del bono de guerra económica y mantener el cesta ticket en 40 dólares para hacer un total de un salario mínimo integral de 100, se ve el contraste que es inalcanzable, que es insuficiente, que hay un déficit significativo entre lo que es la canasta alimentaria medida por el CENDAS y los anuncios que se hicieron ayer. Bueno, seguimos. Otras informaciones. Ayer, como ya adelantábamos y dimos cobertura, hubo manifestaciones y protestas por el Día del Maestro en diversas regiones del país, en diversas capitales de la República. Y en la capital, en Caracas, pues hubo concentraciones, hubo que mover la movilización hacia otro lugar y de allí tratar de partir hacia el Ministerio de Educación, donde también el oficialismo tenía planteado tener una concentración con una tarima que había colocado. Lo cierto es que maestros y profesores, incluso los universitarios, se sumaron y a la par los empleados de la salud y también pensionados y jubilados y empleados públicos estuvieron presentes en la protesta solicitando, desde luego, un aumento del salario mínimo. Los maestros solicitando el respeto y un nuevo convenio colectivo y mejores condiciones laborales, ¿no? Ese fue el motivo fundamental de la protesta del día de ayer y el anuncio de que van a seguir las manifestaciones de calle exigiendo mejores condiciones de vida. Bueno, vamos
con otro tema también que va destacando en la agenda. Seguimos en lo nacional. Ayer se conoció un comunicado del Ministerio de Salud invitando a los venezolanos a mantener la prudencia, a mantener la calma y no dejarse llevar por especulaciones en cuanto a un rebrote del COVID-19 con una nueva cepa. Hasta ahora, de acuerdo a lo que dice el documento o comunicado del Ministerio de Salud, no se ha detectado y no hay ningún caso positivo de esta nueva cepa. De todas maneras, sí, hay que recordar, hay una situación irregular con enfermedades respiratorias agudas. Hay dengue, en este caso, y también hay una gripe que está, pues, castigando con severidad a muchísimos venezolanos. Pero en cuanto al COVID-19, que deja el recuerdo de lo que fue la pandemia y deja la huella de las personas que murieron en Venezuela, que fueron en miles, más de 5.000 o algo así, si mal no recuerdo la cifra, pues entonces surge este pronunciamiento del Ministerio de Salud. Bueno, el tema internacional, hay varias cosas interesantes. Ayer en la primaria de Iowa en los Estados Unidos, Donald Trump arrasó sobre sus competidores. Comienza este proceso de convenciones en cada uno de los estados para escoger al aspirante del Partido Republicano, que todo apunta, según las encuestas, sería otra vez Donald Trump. Hay dos competidores fuertes, Nikki Haley, quien fue, por cierto, su embajador ante la Organización de Naciones Unidas, y Ron DeSantis, un político conservador archirreaccionario que es gobernador del estado de la Florida, ¿no? Un tipo de extrema derecha, ¿no? Así le califican sus adversarios. Bueno, ganó fácilmente Trump y bueno, seguirán otras convenciones hasta llegar a la gran convención final donde se escoja al candidato republicano. Lo mismo tendrán que hacer los demócratas, que hasta ahora anuncian que será Joe Biden, y muchos piensan que Biden no está en condiciones de seguir asumiendo esta responsabilidad con una nueva candidatura por sus problemas de salud, también los años, en fin, bueno, cuestiones de la discusión interna política en los Estados Unidos. Vámonos a Guatemala. Por fin, en la madrugada pudo juramentarse Bernardo Arévalo como nuevo presidente de ese país. Sin embargo, con mucha fragilidad, casi 10 horas para instalarse el Congreso y para darle el aval necesario en lo que significa la investidura, hubo pronunciamientos fuertes, vigorosos de parte de factores internacionales, de la OEA, de la Unión Europea y también de diversos países, incluso los que estuvieron allí en representación de cada una de sus naciones, para que Arévalo asumiera su responsabilidad. Pero va a gobernar con mucha fragilidad, como decía, y con muchos adversarios, tratando de perturbar lo que será el recorrido de este nuevo gobierno, pues en definitiva. Vamos ahora a Colombia. Lamentablemente sube el número de personas fallecidas por el alud, por el deslizamiento en el departamento del Chocó. Ya son 36 las personas muertas, quedan otras desaparecidas y una veintena de heridos aproximadamente. Esto lo informó el gobierno, pues, del presidente Gustavo Petro, quien, por cierto, va a visitar en estos días al Papa Francisco en el Vaticano. Otra información importante tiene que ver con el tema en Portugal. Oficialmente se disuelve el Congreso de ese país. Van a unas elecciones anticipadas para el 10 de marzo para escoger, pues, un nuevo primer ministro. El anterior, Antonio Costa, renunció por denuncias sobre presunta corrupción de funcionarios de su gobierno y por una investigación que se le abrió, ¿no?, a él, bueno, dentro de este proceso de manejo de los dineros públicos. Así que, bueno, habrá nuevas elecciones, repito, el 10 de marzo en Portugal. Bueno, vamos a deportes. Controversia, decía antes en la introducción, porque nuevamente se le otorgó a Lionel Messi el premio The Best. Él no estuvo presente en la ceremonia que se realizó en Londres. Muchos están en desacuerdo, dicen que el espacio de tiempo medido
encaja dentro de lo que es la escogencia de Dives y que en ese recorrido piensan los que votaron que él tenía los méritos suficientes. Otros pensaban que quien debió haber recibido ese premio, ese trofeo como tal, era Erling Haaland, jugador del Manchester City, por lo que ha sido su recorrido en el tiempo que se mide, que es parte de 2022 hasta aproximadamente julio del año 2023. Pero bueno, fue Messi y queda el debate abierto en ese sentido. Y en el béisbol profesional venezolano, bueno, continúa el round robin. Ayer los Tiburones de La Guaira ganaron nuevamente. 10º triunfo, una derrota, y ya automáticamente pasan a la final por segundo año consecutivo del béisbol profesional venezolano. Caracas empató con Caracas le ganó a los Cardenales de Lara, está a medio juego en el tercer lugar. Y bueno, vamos a ver cómo es el desenvolvimiento del día de hoy. En el segundo lugar están los Cardenales, a 4 juegos y medio de los Tiburones de La Guaira. Pero La Guaira ya va a la final.